Bueno, buenas tardes. Esta es una pequeña cápsula que les estoy grabando sobre la clase de teoría del Estado que tuvimos en nuestra primera sesión y pues las estoy grabando un poco como material adicional de apoyo para que ustedes lo consulten en caso de que tengan alguna duda y también para las personas que no pudieron estar en la clase que tuvimos o que tuvieron que retirarse antes, pues tengan un recurso adicional para poder estudiar. Obviamente no me voy a tardar pues todo el tiempo que me tardé en la sesión que tuvimos hablando sobre el tema. La idea es como tener una pequeña cápsula con el contenido pues preciso y resumido para que ustedes lo consulten. Pues esto lo haré con todas las sesiones que tengamos para que ustedes lo tengan disponible. Lo van a encontrar en la carpeta respectiva de la clase, pero también se los voy a compartir por WhatsApp. Entonces, hoy nos vamos a ocupar de la sesión de teoría del Estado, de nuevo, una versión resumida. Entonces, espero que esto les sirva como material de apoyo. Vamos a empezar. Entonces, sí. ¿Qué es el Estado? Pues como lo discutimos en clase, fundamentalmente un Estado es una organización política que tiene un territorio definido y un colectivo demográfico también específico sobre el cual administra recursos, ¿no? Un Estado también pues requiere de un gobierno constitutivo para administrar todas las funciones que le competen y adicionalmente pues una de las condiciones, si bien lo recuerdan ustedes, quizá la condición más importante es el carácter soberano del Estado, que ya discutiremos paso a paso qué es. Entonces, recapitulemos, un Estado es una organización política con un territorio definido, una población permanente, un gobierno y que además es soberano. Entonces, como ya lo hablamos en clase, nosotros podemos afirmar que si un Estado no tiene soberanía, pues evidentemente no puede constituirse como un Estado. Recuerden, por ejemplo, el ejemplo de Puerto Rico, que discutimos en clase, porque Puerto Rico no es un Estado, si cumple la mayoría de estas condiciones. Nos quedamos en el hecho de que Puerto Rico no tenía soberanía porque Puerto Rico no tiene decisión sobre todo lo que pasa en su Estado, no tiene una moneda propia, no tiene un gobierno elegido de manera independiente al gobierno federal de los Estados Unidos, no tiene fuerzas armadas, en fin, recuerden muchos de los ejemplos que vimos en clase de qué es un Estado y qué no, que fundamentalmente se alinea con estas categorías que tenemos acá. Y también es importante recordar que Estado no es igual a gobierno, ¿no? Un Estado perdura en el tiempo, un Estado tiene una constitución histórica y un gobierno, pues es la burocracia elegida popularmente en nuestro contexto democrático liberal que administra los recursos y las funciones del Estado. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Porque el Estado es tan importante y ocupamos toda una sesión discutiendo acerca del problema del Estado. Pues fundamentalmente porque el Estado es el elemento constitutivo de la organización de la vida social, política y económica. Entonces, recuerden lo que discutíamos en clase. Antes del Estado, el estado de conflicto era permanente. No teníamos monopolio sobre la violencia, que eso también lo discutimos en clase. Entonces, la violencia privada regía, la ley de ojo por ojo, diente por diente también era un elemento constitutivo de la vía preestatal, quizá incluso podría decirse primitiva, de nuestras sociedades y no había imparcialidad a la hora de dirimir conflictos. Entonces el Estado llega para solucionar todas estas problemáticas a través de la organización social y política de las sociedades humanas. Entonces recuerden esto de los tipos ideales, que ocupamos una buena porción de la clase discutiéndolos, proviene de la teoría de Max Weber, pues de la teoría del Estado weberiana, y vamos a discutirlos brevemente. Este fue el ejercicio que realizamos de clasificar estados, ejemplos de estados históricos en función de los tipos ideales. Vamos a explicarlos brevemente para que lo tengan siempre a la mano. Entonces, según Weber, ¿qué es lo que caracteriza a un estado? En primera medida, muy importante el monopolio de la violencia, ¿no? Que es algo que nos atañe directamente a la hora de hablar de seguridad, a la hora de hablar de impartir justicia de manera equitativa, y es que el Estado es el único que tiene la facultad legitimada por los integrantes de las sociedades a las que les corresponde, es el único que tiene la facultad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que acciones como castigar, condenar, encarcelar, en casos extremos, por supuesto, ejecutar, son propias del Estado y no existe la posibilidad que un privado administre justicia o administre penas o castigos de manera institucionalizada en el contexto de la existencia de un Estado. También el Estado es legítimo. ¿Eso qué quiere decir según Weber? Eso quiere decir que nosotros soberanamente le entregamos al Estado la legitimidad para que imparta estas funciones y no las impartamos nosotros. Es decir, nosotros a través de nuestra vida cotidiana,
estamos experimentando todo el tiempo esta legitimidad que tiene el Estado con respecto hacia nosotros. Por ejemplo, recuerden en clase cuando hablamos de el pago de impuestos, por ejemplo, yo voy a la tienda, tengo que pagar el IVA, obviamente nadie me está coaccionando con un arma, nadie me está obligando, pero la misma institucionalidad estatal, en este caso a nivel de impuestos tributaria, pues me está obligando a mí a pagar una porción de mis ingresos cada vez que yo compro algo a través del IVA. Eso es la legitimidad del Estado, por ejemplo. El hecho de que yo derogo ciertas funciones de organización social al Estado sin que yo voluntariamente esté todo el tiempo decidiendo sobre eso. Piensen en cosas más complejas, por ejemplo, las decisiones con respecto a las políticas de seguridad que tiene el Estado, las relaciones exteriores, todas son cosas que realmente nos afectan, pero que nosotros delegamos a las autoridades estatales como ciudadanos para que las ejecuten, incluso no estando nosotros involucrados en esas decisiones, ¿no? Bueno, ya hablamos de esto, un territorio determinado y muy importante para ver el Estado, o sea, cual sea su tipo histórico, va a tener siempre una manera de organización política burocrática que es la que va a tener la capacidad de administrar las funciones estatales. Entonces, Weber hace una distinción muy importante entre poder y legitimidad. Poder es la capacidad de imponer la voluntad propia por la fuerza, fundamentalmente. Entonces, es propio de sociedades que aún no han atravesado estados de desarrollo lo suficientemente avanzados para ejercer la autoridad a través de la burocracia o de la legitimidad institucional. Pero también lo vemos en el mundo actual, cuando pues a través de la fuerza, a través de la coacción se toman cierto tipo de decisiones. El ejemplo límite, por supuesto, es la guerra, los conflictos armados, quizá las protestas podrían entrar en el rollo de decisiones tomadas a través del poder, y es fundamentalmente cuando se impone una decisión a la fuerza, ¿no? La dominación, que es la probabilidad de encontrar obediencia, como hablábamos previamente, el Estado nos hace hacer muchas cosas que nosotros quizá no haríamos si dependiera enteramente de nosotros, pero igual lo hacemos porque el Estado es legítimo. El pago de impuestos, por supuesto, es un ejemplo muy claro de esto, pero fundamentalmente, y esto para ver es muy importante, un Estado moderno se sostiene sobre el principio de legitimidad. Y es que nosotros damos por sentado que el funcionamiento del Estado será así, lo entendemos como legítimo, lo validamos en el contexto de la democracia liberal, por supuesto, a través de las elecciones, y nuestras vidas siguen en función de las acciones o las decisiones que se toman a nivel estatal, y nosotros entendemos eso como legítimo. Entonces, si por ejemplo un presidente firma un tratado de libre comercio o, no sé, toma una decisión con respecto a un nuevo impuesto, nosotros más o menos entenderíamos eso como, bueno, una cosa más o menos inevitable, pero que es legítima en la medida en que nosotros somos quienes, de una manera quizá voluntaria, podría decirse, pero sin mucha reflexión, aceptamos el papel del Estado como el rector pues, de la vida político, económica y social. Bueno, ahora sí entramos con los tipos de dominación. Entonces, los tipos de dominación beberianos son tres: la dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación legal racional. Como discutimos en clase, estos son modelos analíticos, precisamente por eso se llaman tipos ideales, y son maneras que diseñó Weber a nivel conceptual para entender el funcionamiento de los estados que estudiaba, de los casos históricos de estados que estudiaba, y extraer de esos casos las características más dominantes y preponderantes a nivel analítico del funcionamiento de esos estados. Pero por supuesto, los tipos de dominación, así como lo que vimos previamente, en la realidad se van a intercalar. Entonces vamos a encontrar, digamos, estados que se administran de una forma muy eficiente, con una burocracia muy avanzada, basados en la ley, pero que todavía tienen, por ejemplo, figuras monárquicas, que eso lo discutimos ampliamente en clase. Entonces vamos a empezar con cada uno de ellos. La dominación tradicional se fundamenta principalmente en la costumbre, ¿no? Las cosas siempre han sido así, el rey siempre ha sido el rey y ese rey hereda a alguien y esa persona que hereda se vuelve el rey. Nosotros no decimos mucho sobre eso, el rey es un soberano. Generalmente es un soberano pues de carácter divino, ¿no? La representación de Dios en la tierra, que a través de pues, esa representación administra los avatares de la vida social y económica. Y pues eso genera un principio como consuetudinario de obediencia y legitimidad
en estas sociedades. Entonces se basa en tradiciones heredadas, generalmente en autoridad patriarcal. Muchas de estas monarquías son pues, fundamentalmente masculinas, aunque bueno, por supuesto en la Rusia antigua estaba la zarisa, la corona inglesa también tiene reina, pero fundamentalmente son autoridades patriarcales y tiene estructuras sociales muy estables. Esto es muy interesante porque, y ya lo conectaremos con el siguiente punto, generalmente las sociedades que están regidas por el principio de dominación tradicional tienen sistemas de estratificación muy estáticos. Entonces piensen por ejemplo en el ejemplo que tratamos del sistema de castas en la India o los estamentos feudales en las sociedades, valga la redundancia, feudales, donde la movilidad social era básicamente imposible porque todo estaba regido por los principios de tradición y costumbre. Siempre ha sido así, yo siempre he ocupado este lugar y pues mis hijos lo ocuparán en tanto nací en este estamento. La dominación carismática, como hablamos en clase, la dominación carismática es un tipo de denominación que se basa en la creencia que existen cualidades extraordinarias a la hora de que un líder se presenta ante la sociedad. Y como lo discutimos en clase también, la dominación carismática no es un estado estable de dominación, generalmente es un estado de efervescencia puntual que genera un tránsito hacia otro tipo de dominación o que genera la estabilización de la sociedad hacia la manera en la que previamente estaba regida. Entonces, bueno, de esto hablamos mucho. Se caracteriza pues por un carácter pues devocional con respecto al líder carismático y una ruptura con el orden tradicional. Con el orden tradicional puede ser no necesariamente una sociedad relativamente primitiva, sino pues el orden que generalmente ha estado rigiendo los destinos pues de las sociedades, ¿no? Esto es muy interesante porque los escenarios donde la dominación carismática tiene más, digamos, relevancia son escenarios en los cuales pues, podemos ver crisis sociales realmente exacerbadas y generalmente, como lo hablamos en clase, termina por estabilizarse hacia un tipo de dominación u otro, ¿no? Y la dominación legal racional, que según Weber es el tipo más refinado de dominación que ejerce el Estado pues en la historia humana, y que es también el principio rector, según la teoría weberiana, de la administración de nuestros estados democrático-liberales, pero en general de cualquier estado moderno, ¿no? Entonces, la obediencia no se dirige a una persona, no se dirige a un soberano, no está asociada al carisma o al nivel de efervescencia social, sino se rige por un conjunto de normas impersonales y una legitimidad que se le da a la institucionalidad legal de una sociedad. Se caracteriza por la existencia de reglamentos escritos, que esto evidentemente lo tienen todas las sociedades, al menos desde algún estado de desarrollo puntual, pero en la dominación legal racional, este principio de reglamento escrito es el que rige toda la vida social. Entonces piensen cuando ustedes van a vender una casa, comprar un carro, acceder a un crédito, votar, todo es legítimo, todo es válido en la medida en la que está reglamentado procesalmente por un escrito previamente legitimado. ¿Por quién? Por el Estado. Hay procedimientos formales con respecto a la administración del Estado, hay una división técnica del trabajo a nivel burocrático, por supuesto, que implica un mayor nivel de impersonalidad. Entonces, por supuesto, recuerden el ejemplo de tramitar la licencia de conducción, donde pues obviamente yo no voy a llevarle una ofrenda al ministro de Transporte, sino pues voy a las oficinas autorizadas por el Ministerio del Transporte para realizar el trámite burocrático de sacar mi licencia. Entonces hay una división técnica del trabajo al interior del Estado y eso podemos verlo en todas las decisiones que se toman en todos los niveles de la vida pública. Y hay una jerarquía administrativa, entonces piensen en todas las jerarquías que existen en el sector público con respecto a al funcionamiento del Estado mismo y al desarrollo del trabajo de las personas que están ahí. Y como sabemos, en el Estado moderno, en nuestras democracias liberales, las Fuerzas Armadas y puntualmente la policía actúan bajo este principio. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las guardias reales de hace muchísimos siglos, pues ellos actuaban en potestad de la autoridad del rey, ¿no? Pero en este caso, las Fuerzas Armadas, o la policía en concreto, actúan en función de que su legitimidad proviene del Estado mismo, que se administra de forma racional, legal racional. Recuerden entonces el ejemplo que damos en clase. Ustedes imparten autoridad y trabajan como policías únicamente por el hecho de que el Estado les confiere a ustedes ese rol. Y si ustedes se quitan el uniforme y pues se quitan todos los elementos que los identifican como miembros de la fuerza pública, pues seguramente la administración de seguridad no va a ser tan eficiente porque pues nadie va a legitimar ese accionar desde una persona en particular, sino desde la posición de que es un representante mismo del Estado.
Entonces, la burocracia es muy importante para Weber porque el principio de profesionalización y racionalización de la burocracia es quizá el elemento, con el monopolio de la violencia, por supuesto, es quizá el elemento constitutivo más importante de un Estado moderno. Entonces, como lo discutimos previamente, toda burocracia tiene una formación técnica muy importante. Obviamente, esto no es exclusivo del Estado moderno. Recuerden el ejemplo del Estado chino y los exámenes imperiales para nombrar burócratas, eso también era una forma racional de la administración burocrática, pero en el Estado moderno, obviamente la formación técnica del burócrata es muchísimo más desarrollada y mucho más importante, ¿no? De nuevo piensen en el SECOP, lo que hablamos en clase, yo puedo ser muy inteligente, pero pues si no cumplo los requisitos previos, pues no voy a entrar a la burocracia del Estado, pase lo que pase. Las competencias están muy bien definidas en una burocracia moderna y la responsabilidad fundamentalmente es institucional. Si yo tengo un problema y acudo a una entidad pública que me lo solucione, la responsabilidad no es del funcionario en concreto, a menos que sea un tema penal, por supuesto, sino de la institucionalidad misma del Estado. Eso implica que el Estado es, por naturaleza, en el contexto de la dominación legal racional, es un Estado impersonal. Nosotros estamos tratando todo el tiempo con personas que están inmersas en esta división técnica del trabajo a nivel burocrático, pero que simplemente desempeñan un rol. No son ellos quienes son depositarios de la autoridad como personas, sino son simplemente representantes del Estado realizando un trabajo. Esto es muy importante, es el principio de la impersonalidad. Esto permite estabilidad de la burocracia estatal, permite previsibilidad también de la acción del Estado, pero como lo hablamos también en clase, a veces genera muchísima rigidez. Pensemos también en el ejemplo que tratamos de la Unión Soviética en la época de Brezhnev, donde pues este nivel de burocratización se volvió tan excesivo que hizo que la sociedad se volviera paquidérmica, que la Unión Soviética perdiera eficiencia y que las relaciones personales empezaran a saltar estos códigos de administración legal racional del Estado soviético.